Sean bienvenidos a este podcast llamado Recuerdos del Ayer. El día de hoy me encuentro con una invitada muy especial, Claudia Félix, quien es limpiadora doméstica, ama de casa y mi mamá. Entonces comenzamos esta entrevista. Quisiera saber, ¿recuerdas algún juego o juguete de tu infancia? Antes los juguetes no eran tan sofisticados como ahora, eran más sencillos, pero eran muy divertidos. O sea, recuerdo una tabla así que tenía su liga y una pelota, y ahí jugamos, jugamos mucho y no, hasta jugamos competencias, ¿verdad? Para ver quién duraba más. Eran juguetes muy, muy sencillos, pero que podíamos jugar horas y no nos aburríamos. Recuerdo en la escuela, antes se hacían festivales, muy bonitos los festivales, donde participamos haciendo bailes folclóricos. eh, Iba toda la comunidad ahí porque eran festejos del Día de las Madres o del Día del Niño. Los festejos que hacían del Día del Niño antes eran muy, muy bonitos porque todas las mamás colaboraban y se hacía un festejo grande. Nos daban muy rica comida. No ahora, pues ahora son como los festejos como más express. No, allá no la podíamos pasar casi todo el día festejando. Bueno, ese momento pues indiscutiblemente pues para mí es el nacimiento de mis hijas, ¿verdad? Fue el nacimiento de la primera, pues yo a los 34 años la tuve y fue para mí algo, ¿no? Estaba muy feliz y pues también con mucho temor porque no sabía cómo la iba a cuidar y todo eso. Entonces, pues aprendemos sobre la marcha, ¿verdad? Pero fue muy, muy feliz para mí ese momento. No me lo podía creer, ¿verdad? Que ya era mamá o que alguien me dijera mamá, porque yo miraba pues a mis cuñadas o a mi hermana, ¿verdad? Con sus niños, ¿verdad? Que mamá y mamá. Y yo miraba ese amor que tenían a la mamá, entonces yo deseaba que alguien me amara así. En ese tiempo sí había reglas, ¿verdad? Pero no había tanta inseguridad como ahora hay. Yo recuerdo que cuando éramos niños, todos los niños, junto con los niños adolescentes o los jóvenes, todos jugamos igual, todos al mismo juego, todos compartíamos la misma diversión. Y las mamás estaban afuera porque de donde yo soy hace mucho calor y eran como las 11, 12 de la noche y nosotros seguíamos jugando, aunque hubiera escuela al día siguiente, pero antes como que teníamos más libertad en ese tipo de cosas. No recuerdo que hubiera una casa, una mamá que le dijera a su hijo, a tal hora te metes, sino que las mamás se quedaban ahí 11 de la noche y ya cuando ya la primera decía, ya métanse, pues ya cada mamá también le seguía. En mi juventud hubo 3 acontecimientos que sí fueron de impacto, ¿verdad? El Mundial de México 86. Se vivió toda la gente en ese tiempo, era una fiesta para cada casa, vivir cada partido, en familia, ver los partidos de fútbol. Otro también de los eventos también que en mi juventud pasaron, fue un año antes el terremoto que hubo en México en el 85, fue muy fuerte, creo que fue de 8 puntos y tanto. Hubo muchos personas que perdieron la vida y otras que fueron rescatadas de los escombros. Pero algo muy triste que pasó, que Estados Unidos mandó mucha ayuda, pero desgraciadamente siempre hemos tenido aquí en este país mucha corrupción por parte de los gobiernos. Y yo recuerdo que cuando estaba yo, pues tenía como unos 16 años, la persona que estaba ahí encargada como líder de la colonia, ahí era como regidora, ¿verdad? Ellos trabajaban con el PRI porque antes el PRI era el que gobernaba. Toda la ayuda, no, mi casa está a 1 kilómetro del aeropuerto. A 1 kilómetro vivimos del aeropuerto nosotros. Entonces llegaba toda la ayuda ahí de Estados Unidos, toda la ayuda en alimento y todo eso. Pero ahí detenían esa ayuda y no la mandaban toda, sino que muchas cosas las repartían entre cada regidor de cada colonia
el mismo gobierno y les decían que tenían que vender esas cosas. Y otro también de los eventos también que fue la guerra del Golfo Pérsico, esa también estaban reclutando personas voluntarias que se fueran, ya sea mujeres y hombres de 18 años en adelante, en el área de la Cruz Roja. Yo hoy me quería enlistar y yo estaba bien decidida a enlistarme y a irme, pero en ese tiempo pasó una tragedia en nuestra casa. Mi mamá tenía poco que había fallecido. Quedaron mis hermanitos, los más chicos. La más chiquita tenía como 8 años y mi hermano, el que le seguía, tenía como 13 años. Entonces eso me detuvo a no irme porque pues ellos no tenían quien los cuidara. Y pues me tuve que quedar ahí en la casa, ¿verdad? A cuidar de ellos, ¿verdad? Pero sí esos 3 sucesos fueron los que pasaron en mi juventud, ¿verdad? Mi década fuerte fue los 80, pero más pequeña me tocó un poco de los 70 porque yo soy del 69 y yo miraba a mis hermanos, que yo tendría como unos 10, 11, 12 años, que ellos iban a la disco y todo eso, y nosotros, como había mencionado anteriormente, ahí era una vida muy pacífica, no había mucha violencia, y las mamás como que nos daban más libertad, porque como no había mucho peligro, entonces nos dejaban que fuéramos a ver a la disco, no a meternos, sino que a ver a la disco, porque más bien eran como unos bailes que se hacían de puros jóvenes y nomás a lo que iban era a bailar. Había mucha música de banda, pero era banda en ese tiempo, pura música instrumental, y no existían los narcocorridos en ese tiempo. Bueno, sí había alusión a algún líder de algún cartel, pero no tan descriptivos como ahora están. En el caso de la escuela, no había mujeres que fueran directores de escuela. No había. Los directores de escuela eran puros hombres. Cuando uno iba a un supermercado, las mujeres nada más eran en las cajas o eran en las tiendas así de zapatería y todo, pero casi los hombres eran los transportistas. O sea, se les puede decir que eran los trabajos según pesados, ¿verdad? Que no podían hacer las mujeres. Entonces, como que estaba bien definido qué trabajo tenía que tener el hombre y qué trabajo tenía que tener la mujer. Una de las costumbres que como familia teníamos, ¿verdad? Antes era la convivencia, esa costumbre de que siempre que se llegaban las vacaciones reunirnos, ¿verdad? Ir, agarrar viaje en carretera, ¿verdad? Disfrutar el viaje, pararnos en un paraje, a contemplar, admirar pues la naturaleza y todo eso, y llegar a la casa de los primos, y las fiestas esas que se hacían, ¿verdad? ¿Recuerdas la llegada de una tecnología importante en tu vida? ¿Cómo cambió la manera en la que se comunicaban las personas en ese entonces? Antes, pues era muy sencilla la vida, ¿verdad? Si tú te querías comunicar con alguien, lo hacías por carta, no había de otra manera. Nosotros no teníamos teléfono, pero con mi abuelita, allá en Los Mochis, Sinaloa, yo soy de Culiacán, Sinaloa, cuando viajábamos a Los Mochis, Sinaloa, mi abuelita tenía teléfono en casa, pero era de esos teléfonos que eran de ruedita. Y nosotros era una diversión ese teléfono, para mí era lo máximo. También tenían una televisión a colores, también la televisión a colores fue impactante también porque ya no mirabas una televisión así con las imágenes en blanco y negro, sino que ya estaba una televisión que te daba toda la imagen a color, y eso también a mí me impactó, y en la casa no teníamos eso, pero con mi abuelita sí. Entonces para mí ir con mi abuelita era para ir en Disneylandia, porque tenía teléfono, tenía televisión a colores, y luego también tenía una consola de tocadiscos. En ese entonces, ¿alguna vez participaste en algún evento o celebración muy grande en tu localidad? ¿Cómo te sentiste al ser parte de eso? Recuerdo cuando estaba en la prepa, allí en Sinaloa, de donde yo soy, en Culiacán, se hacía antes un festival que era de ganadería. Sí, todos los ganaderos exponían ahí sus ganados y todo eso, pero era un festival donde era una feria. Así se llamaba, la feria ganadera. Yo estaba en el taller de música, y yo tocaba la guitarra,
y el maestro nos dijo, chicos, prepárense porque vamos a cantar en la exposición ganadera. Y fue muy bonito cuando llegó el día, ¿verdad? Y que éramos un grupo grande, aparte con los maestros, y ya estábamos ahí frente al público, tocando los boleros y cantando, y nos aplaudieron mucho, les gustó mucho, íbamos con nuestro uniforme, ¿verdad? Y fue una experiencia muy bonita. Bueno, para mí fue un placer, ¿verdad?, estar aquí. Es bonito recordar tu niñez, ¿verdad? Recordar tus etapas, ¿verdad? Tus experiencias que has vivido conforme han pasado los años. Me siento muy, muy agradecida, ¿verdad?, por esta oportunidad que me dieron, pues, de esta entrevista, de compartirles parte de mí. Gracias. Es el latido de la historia, la prueba viva del camino, abrazando cada sonrisa, cada suspiro, cada momento revivido. Esto fue Recuerdos del Ayer.